Pues otra vez buenos días, hermanos. Me da mucho gusto ver a tantos amados hoy. Y una de las cosas que hemos anhelado en lo más profundo de nuestro corazón es que antes de irnos con el Señor podamos volver a reunirnos toda la iglesia como lo hacíamos antes de la pandemia. Amén. Es hermoso, pero aquellos días eran muy hermosos. No había estos pasillos, solo había uno y todo lo demás estaba lleno. Y hoy está bastante nutrida esta reunión y estoy tan feliz, tan gozoso. Me da mucho gozo. Y sé que ustedes lo están también. Amén. Y no me aguanto las ganas de pensar en aquella gran reunión que tendremos con nuestro Señor cuando le veamos cara a cara. Wow. Gracias a Dios. Vamos a leer su palabra. Mateo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer juntos los versículos 17 al 19. Estos cantos que hemos entonado, hermanos, no podrían estar más a tono con el pasaje que hoy tenemos por delante. Vamos a leer juntos Mateo 20, versículos 17, 18 y 19. Dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Padre, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por haber hecho esto por nosotros, Señor. No tenías que hacerlo. No solamente no tenías ninguna obligación de hacerlo, pero no había ningún motivo en nosotros para que lo hicieras. Y aún así lo hiciste, por tu gran amor con que nos amaste. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Y es por gracia que somos salvos. Y hoy hemos venido para proclamar esa gracia, para proclamar esa misericordia, Señor. Y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Dios, nosotros solo podemos articular sonidos y a lo más palabras. Pero solo tú puedes traer bendición. Oramos que edifiques a tu iglesia, y si hay alguien entre nosotros que no te conoce, que hoy pueda venir a tus pies, pueda verte con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, y postrarse ante ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias, muchas gracias anticipadas, Señor. Gracias por cada hijo, por cada hija que has reunido hoy. Algunos a través de la transmisión, pero hoy tenemos un buen número aquí presentes y estamos tan gozosos de que tú nos has reunido alrededor de ti, Señor. Tú eres el motivo de nuestra reunión, tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres el motivo de nuestra canción, eres el motivo por el cual buscamos tu palabra hoy, Señor. Te lo rogamos. Te rogamos que nos bendigas, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Muy bien. Pues hemos tenido unos sermones en los domingos anteriores, que han sido muy edificantes, hermanos. Amén. He sido impresionado por el Señor y también por la manera en cómo Dios ha usado a nuestro hermano Dan para compartir la palabra. Y una de las cosas que como predicador, si es que puedo llamarme predicador, admiro es cuando veo que otro predicador, otro pastor hace algunas cosas que yo no había visto antes o que yo no había hecho. Y una de ellas es hacer la conexión, es hacer esta cadena de eslabones en estos pasajes, y que bueno, no lo hizo el hermano Dan, solamente lo estudió y nos lo compartió. Los eslabones ahí estaban, solo había que rascar un poquito y ver cómo es una cadena de eslabones increíble. Se van dando evento tras evento, tras evento, tras evento. Y hemos dicho algo importante: el Evangelio de Mateo no es precisamente un evangelio cronológico. ¿Qué significa eso? Significa que Mateo no nos relata los eventos como fueron ocurriendo cronológicamente o históricamente se fueron dando. No es así el Evangelio de Mateo. Ahora, no significa que no lo hace. Sí lo hace, pero no es el más cronológico. Probablemente el más cronológico es Marcos o Lucas. Pero Mateo hace algo increíblemente interesante. Y es justamente lo que el hermano Dan nos observaba en estos últimos domingos. Y es esas conexiones que se van dando de un pasaje a otro. ¿Sí me explico en esto, hermanos? Estoy tratando nada más de recapitular un poquito este asunto del contexto. Uno de los problemas, y probablemente el problema más grande por el cual han surgido sectas heréticas, blasfemas, es porque toman un texto fuera de contexto y lo usan, como dicen por ahí, como pretexto. ¿Cierto? O sea, toman un pasaje y lo sacan de ahí y ya puede significar lo que tú quieras. Pero hacer este trabajo que Dios nos ha permitido hacer en este año y 10 meses, eso es un trabajo difícil, hermanos. Es estar buscando, escarbando, escudriñando, orando al Señor, pidiendo su gracia, leyendo una y otra vez para atrás y para adelante, viendo la conexión que hay. ¿Por qué Mateo presenta este tema como lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, desde el capítulo 18. Cuando el Señor habla de quién es el mayor y luego dice que el mayor en el reino de los cielos es como un niño o como los niños, y que no hagamos caer, en el siguiente pasaje, que no hagamos caer a nuestros hermanos en la fe, porque es como hacer tropezar a un niño y te metes con uno de los niños del Señor y vas a tener problemas con el Señor. ¿Sí? Y luego estos deudores, y luego el capítulo 19, el divorcio. Yo le decía al hermano Dan en la semana, hubiéramos podido predicar el Evangelio de Mateo de manera temática. Ahora vamos a hablar de los niños, ¿no? Y ahora vamos a hablar del divorcio, y ahora vamos a hablar de la perla de gran precio, y ahora vamos a leer de esto. Y hubiera sido bueno. Hay hermanos que lo hacen así, pero ¿saben qué? Se pierde uno de el contexto. ¿Por qué está ocurriendo eso justamente ahí? ¿Por qué Mateo incrustó este episodio de la vida del Señor Jesús y de la instrucción que estaba dando a sus apóstoles justo en este punto? ¿Sí me explico? Entonces, hemos estado en Galilea con el Señor, hemos andado dando de vueltas allá. El Señor Jesús desempeñó un ministerio tremendo allá arriba. Y cuando digo allá arriba es que estoy hablando del norte, desde Jerusalén hacia Galilea son como 110 kilómetros. Y en todo alrededor el Señor Jesús había desempeñado ministerio. ¿Recuerdan que inclusive había ido allá a sanar a la hija de una mujer, al hijo de una mujer allá fuera de Israel? ¿Recuerdan ese pasaje? Que esta mujer se postró ante el Señor y Jesús dijo, ni siquiera en Israel le hallé tanta fe.
Y después el Señor subió de Galilea un poco más arriba. Si te gustan los mapas, si te gustan estas cosas geográficas, te vas a dar cuenta que arriba de Galilea están unos montecitos que se llaman los montes del Golán. ¿Han oído esto? Ahí hubo guerra, ha habido guerra siempre, pero hubo guerra entre Israel y Siria por esos montes. Hermanos, son unos montes de lo más feo que se puedan imaginar. ¿Verdad, Marco? Piedra volcánica, horrible. Lo mejor que hay ahí es iba a decir un charco de agua, pero es como una especie de laguna, es como un cráter y hay agua ahí. Es lo mejor que yo pude ver ahí. Bueno, y un restaurancito ahí donde es una fondita donde pasas y hay una señora, ¿te acuerdas de la ancianita esta como de 80 años haciendo unas... Bueno, yo le llamo tortillas, no sé cómo no te acuerdas cómo le llamaban, pero unas tortillas como del tamaño de un comal, pero delgaditas increíblemente, y las dobla, 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 y te queda un triángulo. Y le pone hierbas, y le pone aceite de oliva, y le pone salecita, y te queda eso increíble. O también te da como doritos así, tostaditos, en fin, es lo mejor. Lo demás está horrible. Pero esos montes del Golán, pero en medio de esos montes, de esos montecitos, están los manantiales del río Jordán. Uno de ellos se llama Banias. Está hermoso ese lugar. En medio de todo lo feo, ahí hay un lugar. Y fue justo ahí donde el Señor Jesús por primera vez les anunció que Él iba a ir a Jerusalén y que allá lo iban a tomar preso, lo iban a juzgar, lo iban a condenar a la muerte, lo iban a crucificar, pero al tercer día resucitaría. Eso fue hasta allá, como a 150 kilómetros de Jerusalén, digamos como a 50 kilómetros del mar de Galilea. Luego baja el Señor con sus discípulos y anda en la zona de Galilea. ¿Recuerdan que anduvo en la zona de Galilea y ahí volvió a anunciarles que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que fuera muerto y que fuera crucificado y al tercer día resucitaría? Después bajó por el valle del Jordán probablemente, o del otro lado, en la meseta del otro lado del Jordán, bajó hasta la región de Jericó. Justo ahí donde donde estuvo el paso de Israel cuando Josué, ¿recuerdan eso? Viene por ahí el Señor y justo antes de llegar a Jericó, ahora, ¿recuerdan que en Jericó se va a encontrar con un chaparrito? Justo antes de llegar a Jericó, viene subiendo algunas lomas ya. Y el Señor viene, voy a usar términos nuestros, el Señor viene preocupado. De hecho, el Evangelio de Marcos y Lucas dice que venía Jesús con sus discípulos, pero Él venía solo adelante. ¿Alguna vez has visto alguna familia en donde el papá de pronto va adelante y ahí va pensativo, y ahí va, y la esposa va atrás y los chamacos van atrás ¿por qué no pasamos? Ajá, está bien. ¿Alguna vez te pasó? A mí me pasaba cada rato cuando mis hijos estaban chiquitos. Ahí vienen con su mamá. Y luego alguien, o la mamá o los hijos, ¿en qué piensas? Nada, vamos, seguimos. Pero tu mente va como esos discos duros de 5,000 revoluciones. Y vas pensando, y vas con angustia, y vas con tristeza. Algo ha pasado, que de pronto tu mundo alrededor parece no existir, porque tu rostro está hacia adelante. Y vas pensando, ¿cómo podrías arreglarlo? ¿Cómo podrías solucionarlo? Miren, vamos a ver el texto otra vez, para que tengamos un poquito de contexto. Dice ahí está en Mateo 20, pónganle ahí algo para que no lo pierdan. Vamos a ver otros versículos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Aparte en el camino. Esto evidencia que venían otras personas también. O sea, venía más gente. Pero había algunas instrucciones que el Señor Jesús había decidido darle solo
a sus discípulos. Hay algunas cosas que Dios solamente quería decirle a sus discípulos. Vamos a ver el pasaje paralelo, Marcos 10:32, por favor. Marcos 10:32. Dice, Marcos 10:32, iban por el camino, subiendo a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y Jesús iba delante. Y fue tan evidente que algo estaba pasando no solo por la mente del Señor, pero por su corazón. ¿Qué pasó con ellos? Se asombraron. ¿Y le seguían con qué? Oye, no, el Señor no nos había hecho esto. Siempre va con nosotros, siempre va aquí en el montón. Pero hoy el Señor decidió no platicar con nadie de nosotros. Hay problemas. Hay problemas. Casi puedo oír a Pedro. Chavos, tranquilos, El Señor va preocupado. ¿Preocupado de qué? No sé, pero de esas veces que dices, tengo una corazonada aquí que no sé qué va a pasar. Vamos a Jerusalén. Recuerden que ahí en Jerusalén nos han rechazado, Hasta los propios hermanos, sus propios hermanos, quisieron aventarlo ahí al ruedo para que los fariseos y los escribas lo mataran. ¿Se acuerdan de aquel que sanó allá en el estanque de Betesda? Este es Juan 5. Sí. Después de que fue sanado por Jesús, fue el soplón que le fue a decir a los escribas y fariseos, ¿saben quién? Ya sé quién fue el que quebrantó el día de reposo, el día que me sanó. Es Él. Él es el culpable de quebrantar el día de reposo. ¿Qué hizo el día de reposo? Me sanó, pero Él es el culpable. Y dice Juan 5, dice que desde ese día empezaron a planear matarle, el día que sanó a este paralítico inútil, que tenía 38 años ahí tirado. Su corazón era como el de Judas Iscariote. Aquí van los apóstoles. Están asombrados de que Jesús quiera ir a Jerusalén. Y están con una corazonada muy fuerte. Dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, ¿ya vieron la observación que hace Marcos también? Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Ya vieron? He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Y muchas otras cosas que no dice el Señor aquí, pero que están implicadas aquí. Faltó, yo hubiera pensado y le van a arrancar su barba. Y lo van a bofetear en la cara. Y le van a poner un rollo de espinas en su cabeza. Y cuando esas espinas se metan en su cuero cabelludo, los vasos que están ahí de sangre se van a reventar y van a empezar a escurrir por su rostro. Y van a desbaratar sus órganos internos. Y miren cómo termina el 34. Mas al tercer día. ¿Qué dice? Vamos a ver Lucas 18, 34. Perdón, 31. Lucas 18, 31. Estos tres pasajes se refieren a la misma ocasión. Es decir, se refieren a la tercera vez que Jesús está diciéndole a ellos que va a ser crucificado, que va a haber muerto. La primera vez fue allá cuando Pedro le dijo, Señor, lo tomó aparte, ¿se acuerdan? Señor, no puedes permitir esto. O sea, hemos estado planeando esto del reino. No te puedes morir ahorita, Señor. Sí, estamos en campaña política, Señor. Estamos haciendo prosélitos ahorita.
Sí, ya sabemos que nosotros somos ¿cómo se llama eso? El séquito, pero acá más mexicano, hermanos. El gabinete era la palabra que me faltaba. Gabinete. ¿Quién lo dijo? ¿Qué político lo dijo? O sea, ya sabemos que nosotros somos tu gabinete. Pero hay que juntar más gente, Señor. No puedes ahorita pensar en morirte. Casi puedo imaginar al Señor poniendo su mano en el pecho de Pedro y diciéndole: hazte a un lado, Satanás. Eres un estorbo para mí en la misión que mi Padre me ha dado. Esta es la tercera vez. 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. ¿Y qué dijo el Señor? Y se cumplirán todas las cosas escritas por quienes, por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hermanos, por eso tenemos nuestra Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si oyes a un predicador que diga, hermanos, hasta así medio pasivón, ¿verdad? Hermanos, recuerden que el Viejo Testamento ya no sirve, ¿eh? Hoy estamos en el Nuevo. Pues ni siquiera puedo decirte lo que pensé ahorita, pero no lo oigas. El Antiguo Testamento es el registro de profecías mesiánicas. Nunca vas a poder entender el Antiguo Testamento si no lo miras a la luz de la cruz de Cristo Jesús. ¿Cómo entiendes que Dios le prometió a Adán y a Eva un hijo que le aplastaré la cabeza a la serpiente? ¿Cómo entiendes que Dios le promete a Abraham un hijo y que va a bendecir a todas las naciones a través de Isaac? No, ¿sabes qué dice Pablo en Gálatas 3:16? Dice, no era Isaac. Nunca dijo Dios a tus simientes, dijo a tu simiente, como si hablase de uno, la cual es Cristo. Y luego en el capítulo 4 de Gálatas 4:4, ¿sí? Es como nombre de pistola, ¿verdad? Una 44, ¿verdad? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¡Qué increíble! Dice, bueno, todo esto me vino a la cabeza por esto que está diciendo el Señor. Dice el 31, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y vean 32, pues será entregado a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en ese tiempo? Los romanos. Será entregado a los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, ¿qué van a hacer con él? Le matarán. Mas al tercer día resucitarán. Y tú dices, ¿qué instrucción tan gloriosa les acaba de dar? Oye, con esta instrucción todo quedó claro, maestro. Mira lo que dice el 34. Pero ellos, ¿qué dice? Nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era, ¿qué dice? Y no entendían. ¿De qué nos habrá hablado, maestro? ¿Qué quiso decirnos? No tenemos ni idea de lo que quiso decirnos. Bueno, volvemos a Mateo capítulo 20, por favor. Miren, hay algunas cosas rapidito que quiero compartir. Hay algunas cosas que como que se repiten en las tres ocasiones en que Jesús les anunció. Las 3 veces que Jesús les dijo que iba a morir, se lo dijo solo a sus discípulos. Número 2, en las 3 veces Jesús dijo que su muerte sería en Jerusalén. Y número 3, en los 3 episodios Jesús anunció no solamente que moriría, pero también les dijo que resucitaría en las 3 ocasiones. Observen eso. Luego los 3 anuncios tienen cosas reiteradas.
En los 3 anuncios se dan detalles de cómo sería su muerte. En la primera, dijo que padecería a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. No leímos ahorita este versículo, ya lo hemos estudiado antes. Número 2, en la segunda ocasión Jesús dijo que sería entregado en manos de hombres. Y en esta tercera ocasión dijo el Señor que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo condenarían a muerte y que lo entregarían a los gentiles para que le escarnecieran, le azotaran y le crucificaran. ¿Lo quieres más claro? ¿Lo quieres más profético? El hecho de que Jesús les haya anunciado su muerte en por lo menos 3 ocasiones revela que era un asunto de vital importancia. 3 veces Jesús les dijo que iría a Jerusalén a morir en una cruz. ¿Te parece repetición vana? No. Este es un asunto muy importante. Como decían los abuelitos, ¿verdad? Te lo voy a repetir. No quiero que se te olvide. De hecho, el Señor Jesús en una de esas ocasiones les dijo, quiero que pongan el corazón y la cabeza en esto, porque esto es importante. El hecho de que Jesús les haya dicho esto, es decir, la muerte de Cristo, hermanos, escuchen esto, hermanos, la muerte de Cristo no solo sería el evento culminante en su ministerio, pero la muerte de Cristo, escuchen, sería el mismo corazón del evangelio que se predicaría después de su resurrección y hasta ahorita. ¿Saben de qué cantamos ahorita? Predica de Cristo y no hables de su resurrección. ¿Y sabes qué? Tienes una secta. Predica cosas bonitas, cosas que te endulcen el oído. ¿Y sabes qué? Tienes un buen club. Porque el evangelio tiene su centro en la muerte de Cristo Jesús, hermanos. Y saben, es justamente eso. Este corazón del mensaje, el que debe ocupar a la iglesia. El otro día estaba platicando con un hermano que es originario de aquí de Orizaba, pero está sirviendo al Señor en la ciudad de Seattle, allá en Washington, al oeste, muy al oeste de Estados Unidos. Está muy lejos, ustedes conocen Eric y Moni. Y me preguntaba, ¿cómo está la cumbre, hermano? Le digo, hermano, hemos tenido de todo. Hemos tenido enfermos, algunos hermanos a punto de morir y el Señor los ha levantado. Los hermanos tienen mucha familia, muchos familiares, muchos han enfermado y algunos han muerto. Hemos tenido enfermos por otras situaciones, en fin, perdimos de vista algunos, en fin, ha pasado de todo, hermano. Le digo, ¿y cómo están ustedes allá? Pues, ¿qué piensas? No, pues es Estados Unidos, ¿no? Que allá deben estar mejor. No, hermano, dice, aquí teníamos 200 hermanos en la membresía. Dice, y por COVID se nos fueron 10 familias. Digo, ¿cómo que se fueron? Digo, en la iglesia, de aquí de acá, cumbre se van, pero no por el COVID. Me dice, pues por la política del COVID. Digo, política del COVID, ahora sí que ya me dejaste peor. Dice, hermano, el problema aquí es que si traes cubreboca, eres de Biden. Y si no te pones cubreboca, eres de Trump. Dije, no me digas, ¿a quién se le habría ocurrido eso? Aquí no nos ponemos porque nos ahogamos nada más. Y no queremos poner porque de veras que respirar se siente horrible. Pero ya te vas acostumbrado, tus pulmones tienen que chambear un poquito más, pero ya te vas acostumbrado. Y además, cuando tienes un motivo para ponértelo, adorar a tu Señor, sabes que vale la pena. ¿No es cierto? Sí he visto parejitas ahí en la ciudad que hasta se dan de beso con el cubrebocas puesto. ¿Sí? Un beso cobixoso, ¿verdad? Ahí de cubrebocas, está bien. ¿Sí? Entonces cuando te pones algo así, pero es increíble, dice, nosotros dijimos, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salud como iglesia, vamos a usar cubrebocas y 10 familias que se van. Teníamos 7 ancianos en la iglesia, 7 líderes, dice.
5 se fueron a otras partes de Estados Unidos por trabajo. Nos quedamos con 2 líderes. Dije, no me digas, hermano. Dice, ya ordenamos a otro líder y el pastor también se fue. Porque había otra iglesia donde le pagaban mejor, porque acá las ofrendas ya habían fallado. Entonces se fue el pastor, dice, y nos quedamos sin pastor también. Digo, ¿y a dónde se fue el pastor aquel? ¿Y cuánto le pagan? No, no es cierto. Y dice, hermano, hemos estado pasando estas dificultades. Entonces dice, lo que hice fue pedirles una reunión a los líderes y les dije esto, hermano. Les dije que tenemos que volver a los principios de la iglesia primitiva. Le digo, ¿cuáles son esos principios? Dice, son 3, hermano. Le digo, dime cuáles. Dice, hermano, lo que se vivió en la iglesia primitiva ahí en el libro de los Hechos era evangelismo, discipulado y misiones. Dice, y por eso te hablo, porque queremos hacer misiones fuera de Estados Unidos. Queremos ir a México y llevar el evangelio a donde ustedes nos ayuden a llevarlo. Pero yo me quedé pensando, dije, evangelismo, discipulado, ¿y qué más? Y misiones. Es decir, le predicas el evangelio a una persona. ¿De qué le predicas? Cristo murió en la cruz por ti. ¿No es cierto? Y Cristo resucitó para la gloria del Padre y para tu seguridad. Predicas el evangelio, ya se convirtió la persona a Cristo, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que discipularlos, por eso tenemos estos cursos de discipulados, hermanos. Y si no quieres entrar en un estudio de discipulados, tienes un problema, porque no quieres entrar en un sistema de estudio de la palabra de Dios. Ay, es que yo leo solito, yo recibo iluminación acá solito. Pues luego me dices, ¿dónde la compras? Porque yo necesito leer la Biblia, ¿no? Y una vez que los has discipulado, ¿qué hay que hacer con los discípulos? Hay que enviarlos a las misiones. ¿Y qué van a ir a hacer a las misiones? A empezar otra vez el ciclo, evangelizar. Y cuando ya hubo convertidos, ¿qué hay que hacer con ellos? Discipularlos. Y entonces, una vez discipulados, ¿qué hay que hacer con aquellos discípulos? Enviarlos a las misiones. ¿A predicar de qué? De Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Está bonito eso, ¿no? O sea que aquí hay un grupo de misioneros en potencia. Toma nota por ahí, hermano. Toma nota, hermano. Oh, tú te anotas, perfecto. Ahora, a continuación, vamos a observar 3 asuntos importantes en este anuncio que el Señor Jesús hizo. Y se los voy a decir de una vez para que no haya confusión. Volvemos a Mateo 20. 3 cosas importantes. Primero, Jesús, ¿ya están ahí en Mateo, hermanos? Mateo 20, 17. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el Señor Jesús no está diciéndoles que probablemente en Jerusalén lo detengan la policía o la guardia ahí del templo, que a lo mejor va a haber problemas y que pues hay un riesgo muy latente? ¿Les dijo así? No. Vean ustedes. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Será. No hay vuelta de hoja. Será entregado. La primera cosa que viene a mi mente, o que salta a mi mente, es que Jesús conocía previamente todo lo que le esperaba. ¿Cierto? Número 2. Conociendo todo lo que le esperaba, Jesucristo no rehusó hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y número 3, en medio de su angustia, en medio de su propia angustia, fortaleció el corazón y la fe de sus discípulos con la certeza de la gloriosa resurrección. ¿Ya lo notaron? Número 1, Jesús conocía previamente todo lo que le iba a pasar. Número 2, conociéndolo, no se detuvo. Y número 3, los consoló. Ese es un bosquejito para llevarlo en la cabeza, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. ¿Les parece? Primero,
Jesús conocía previamente todo lo que le esperaba. ¿Saben qué me dice esto? ¿Quieres que te diga qué me dice esto? Jesús es Dios. Ningún charlatán te puedes... Ay, es que el Señor a mí me reveló que mañana va a llover aquí en la zona centro de Veracruz. ¿No? Y el Señor me reveló que va a haber temblores aquí desde la falla de San Andrés hasta la Patagonia. Pues es como si les dijera que los camellos van a tener sed en el desierto. ¿Qué tal mi profecía? O sea, eso es lógica de niños, de bebés. Sí. Ya les dije de la pobre señora esta que allá en la playa en Veracruz me quería adivinar. Dice, te leo la mano, guapo. Digo, ¿me habla a mí? Te leo la mano, guapo, te adivino tu futuro, te digo qué te va a pasar. Le digo, yo te puedo decir a ti qué te va a pasar. Y se puso roja, así como media güerita. Y me dice, yo no estoy jugando. Le digo, yo tampoco estoy jugando. Si no te arrepientes de esto que andas haciendo y le pides perdón a Jesucristo por tus pecados, vas a pasar la eternidad en el infierno. Se dio media vuelta y se fue. Ella no conoce mi futuro, pero hay alguien que lo conoce. ¿Sabes cómo se llama este atributo? Esto en teología sistemática se llama un atributo de Dios. ¿Cómo se llama? Cecia, tú que... Omnisciencia. Esto bien es una palabra compuesta del latín. Omni, que significa todo. Ciencia significa conocimiento. Todo lo conoce. Él conoce todo desde la eternidad pasada, hermanos. Él sabía todo. Él sabía el cómo, el cuándo, el qué, el quién, el por qué, el todo. Él es Dios. Oye, ¿podrías confiar en alguien que conoce todo tu futuro? Yo sí. Hay otra palabra que se usa por lo menos 2 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra presciencia. ¿Saben qué significa eso? Presciencia, no es presencia, es presciencia. ¿Qué significa? Conocimiento anticipado. Él sabía todo. ¿Y sabes qué dice Pedro? Hermanos, les escribo a ustedes los que están expatriados, allá en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, en Asia. Les escribo a ustedes que son elegidos, que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. Según el conocimiento anticipado que Dios tenía. Y alguien dice, ya ves, Dios sabía que yo sí le iba a aceptar. No, Él sabía lo que iba a hacer en ti, a pesar de que tú le rechazaras. Amén. Al mismo tiempo, esto me revela su omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia, hermanos? Oye, una cosa es que yo sepa lo que va a ocurrir y otra cosa es que yo pueda hacer que ocurra. ¿No es cierto? Los pobres horoscoperos, así, pues sí debe ser, debería llamarse así, ¿no? Los que dicen los horóscopos son horoscoperos. ¿Sí? Te dicen ya tu serie de cosas así bonitas, ¿no? Y también que corrijas tu carácter, que no seas gritón, que... Ay, oye, sí es cierto. No, mi signo es el mejor, ¿verdad? Soy Piscis, ¿verdad? O soy Cáncer. Es una broma de veras que da risa. Oye, pero podrías revertir tu futuro y podrías hacer que las cosas cambien. Tú no puedes hacer ni tu cama. ¿No es cierto? Yo tiendo la cama a veces. Cuando veo a Lulú la está corrigiendo porque quedó una punta chueca, una de un lado y otra de arriba. Las almohadas creo que a veces las pongo en los pies. Yo no puedo arreglar el futuro. Cristo sí puede hacer que ocurra el futuro, hermanos. ¿No es cierto?
Entonces Jesucristo hizo que todo eso aconteciera. Él usó su poder eterno y glorioso para hacer que toda la historia del mundo convergiera en Él y nada más en Él, hermanos. Él es el centro del universo, por si habías querido encontrar dónde está el centro. ¿Saben que los humanos todo el tiempo se han preguntado dónde estaba el centro del universo? Decían que era la Tierra, que era plana y que ahí estaba el centro. Todos los planetas, todos los astros, todos los asteroides, todo da vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra es el centro del universo. Después hubo otros que descubrieron y dijeron, creo que no. Creo que más bien somos una de las pelotas que le da vuelta al Sol. Entonces el Sol tiene que ser el centro del universo. Y porque 9 planetas le dan la vuelta al Sol. Pero después, con toda la tecnología que ha venido en los últimos 2 siglos, descubrieron que, ¿qué creen? Tampoco el Sol es el centro del universo. Y dijeron, bueno, de los 50,000 sistemas solares que existen en nuestra galaxia, ¿dónde está el centro? Pues se dieron cuenta que no solo había 50,000, pero que había como 100,000 más. Y después, y esto nos lo dijo el hermano Mark Webb, esto no me lo estoy inventando, en el año 68, fue cuando echaron a andar uno de los telescopios más potentes de esa época y miraron, con el telescopio anterior, miraron que hacia el norte había un hueco, había un espacio donde no había galaxias. Y dijeron, bueno, ¿por qué estaría ese hueco ahí en la zona norte? Cuando echaron a andar este telescopio mucho más poderoso, se dieron cuenta que era como una puerta circular y que después de ese hoyo había como 100 millones de galaxias. Se lo pueden preguntar al hermano Mark Webb, no me estoy inventando nada. Dijera el pastor Moy Torres, no le estoy ganando nada, se los estoy dando al costo. Eso me dijo el hermano. El hermano Mark estuvo en la NASA en Houston. Hermanos, todo el mundo se ha preguntado dónde está el centro del universo. ¿Y sabes qué? Hay quienes piensan inocentemente que ellos son el centro del universo. Todos me tienen que traer comida, todos me tienen que lavar la ropa, todos tienen que trabajar para mí, todos tienen que verme a mí, llamarme a mí, porque yo soy el centro. No, el centro del universo es Jesucristo. Mira, su soberanía, Él controló las circunstancias. ¿Te suena Belén de Judá? ¿Te suena Herodes el Grande? José, un carpintero allá en Nazaret, María, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista. Todos los acontecimientos en la historia obedecen a sus designios planeados desde la eternidad. ¿Qué tal Adán y Eva, hermanos? De una mujer saldría un varón que aplastaría la cabeza a la serpiente. Y cuando llegas a Apocalipsis 12, no hombre, te chupas los dedos hasta de los pies. Apocalipsis 12 dice que ese varón que nacería de esa mujer no fue Caín, ni Abel, ni Sed. Ese varón se llamaba Cristo. Wow. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos, la torre de Babel, Abraham, en Ur de los Caldeos, Egipto, Canaán, el desierto, el rey David, todo el Antiguo Testamento traducido al griego, las carreteras romanas. Hermanos, no tengo tiempo de explicar esto. Dios acomodando todo, para que su hijo naciera en el cumplimiento del tiempo. Hace 2000 años. ¿Te parece casualidad? Tenía control absoluto de las circunstancias. ¿Qué tal la huida a Egipto de José y María cuando querían matar al Señor? Los magos de Oriente, su casa en Nazaret, los escribas, los fariseos, los galileos, la opresión romana, la cantidad enorme de enfermos en Israel. ¿Se han dado cuenta de cuántos enfermos el Señor Jesús sanó? Hay veces que Marcos dice, y llegó a tal ciudad y sanó multitud de enfermos. Hermanos, nos hemos dado cuenta, por donde quiera hay enfermos. Pero en Israel no solamente había enfermos físicos,
Hay quienes han dicho que la época en Palestina en que hubo más endemoniados como nunca fue cuando Cristo andaba en la tierra. ¿Se han dado cuenta que el Señor Jesús liberó a muchos endemoniados? Oye, un ciego que lleva 40 años ahí, nació ciego. Sus padres no pudieron hacer nada por él. Y cuando Jesús se lo encuentra, los discípulos dicen: Maestro, ¿este ciego pecó antes de nacer para ganarse la ceguera? ¿O fueron sus padres los que pecaron? ¿Sabes qué dijo Cristo? Ni él ni sus padres. Nació ciego y ha vivido ciego 38 años para que las obras de Dios se manifiesten en este día. ¡Wow! Hermanos, nuestro Señor conocía y había planeado todo. Ese es el Señor que vive en tu corazón, si es que vive en tu corazón. Número 2, conociendo Jesús todo lo que le esperaba, ¿qué sigue? No rehusó hacer la voluntad del Padre. Jesucristo iba a Jerusalén. ¿Qué fiesta se celebraba en Jerusalén? La Pascua. ¿Qué hacían en la Pascua? Pues celebraban la liberación que habían tenido de Egipto. ¿Se acuerdan? Las familias se reunían. Sí, si la familia era muy pequeña, juntaban 2 familias y mataban un cordero y lo asaban a las brasas y comían hierbas amargas y comían pan sin levadura. Había otras ocasiones en la vida cotidiana, los judíos comían pan con levadura, pero en esa noche, en esa ceremonia que celebraban su liberación de Egipto, ellos comían pan sin levadura. Un cordero a las brasas, hierbas amargas, esa era la celebración, el sacrificio del cordero de la Pascua. Todos debían tener su cordero listo, todos debían llevar su cordero. Todos los judíos subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían que llevar un sacrificio, excepto Jesucristo. Él no llevaba sacrificio. ¿Por qué? Él era el sacrificio. Los judíos tenían que presentarse ante un sacerdote. Jesucristo no se presentó ante un sacerdote. ¿Por qué? Él era el sumo sacerdote. Curioso, ¿no? Él es el sacrificio y Él es el sacerdote que ofrece su propio sacrificio. ¿Tienes dudas de esto que estoy diciendo? Llegando a casa te revientas los 13 capítulos de Hebreos y vas a ver. Los judíos iban en obediencia a una ley, a la ley de Moisés. Jesucristo no. ¿Sabes en obediencia a quién iba Jesucristo? A su Padre Celestial. El sacrificio de Cristo fue el acto de adoración más glorioso que un hombre pudo haber ofrecido al Padre Celestial. Con razón el Padre dijo 3 veces: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Toda mi complacencia. A veces me he preguntado, ¿alguna vez el Padre Celestial habrá dicho algo así de mí? Mi hijo Mateo es entregado. En él tengo toda mi complacencia. ¿Sabes qué? Te lo aseguro que no. Solo en su Hijo. Pero hay una frase en el verso 18 que quiero que nos llame la atención. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, ¿qué cosa? Cuando llegué a este punto, hermanos, me atoré. Dije, ¿será entregado por quién? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos? ¿Judas? ¿Sí? Sí, dice el texto que fue Judas, ¿eh? Y en Mateo 27 dice que se tuvieron una reunión para decir, oye, llegó el día, hay que entregarlo. Y lo entregaron. Vamos a verlos.
Vamos a verlos. Marcos 10:4. Cuando Mateo está haciendo el recuento de los 12 apóstoles que el Señor escogió, en el verso 4 dice que ahí estaba Simón el cananista. Bueno, desde el verso 2, para que no nos perdamos el contexto, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Luego, verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Verso 4, Simón el cananista, ¿y quién más? Y Judas Iscariote. ¿El qué? Entonces, Judas es uno de los que entregó al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y miserablemente lo entregó por 30 piezas de plata. Vamos a ver Mateo 27:1, por favor. 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 27:1. Venida la mañana, ya tienen a Jesús preso, ya lo agarraron ahí en la noche, ya lo azotaron, ya lo abofetearon, ya le arrancaron la barba. Capítulo 27, versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Verso 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Será entregado en manos de los gentiles. Aquí está este pobre miserable, traumatizado por su propia maldad, que después termina suicidándose. Poncio, ¿saben que Poncio Pilato se suicidó después? Pobre Poncho, ¿verdad? Poncio Pilato. Entonces, Marcos 15:15. Marcos 15:15. Ya vimos entonces, fue Judas, fueron los principales sacerdotes, los ancianos, todos estos sanedrines. Marcos 15:15 dice, y Pilato. ¿Ya tienen ahí Marcos 15:15, hermanos? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. ¿Y qué hizo? Después de azotarle, para que fuese crucificado. Sí, no quería perderse la oportunidad Pilato de darle algunas bofetadas al Señor Jesús. Y lo tenían atado. Como si alguien azotado toda la noche tuviera fuerzas para pelear con un romano como Pilato. Y Pilato dice, a la cruz. Oye, señor gobernador, pero en la cruz de en medio ya estaba destinada para Barrabás. A Barrabás bórrenlo de la lista y entréguenlo a los judíos. Ellos quieren al criminal Barrabás. Y en esa cruz pongan a Jesús. Pero déjenme azotarlo primero. ¿No te gustaría que te pusieran a Barrabás un ratito en un cuartito, atado de pies y manos él? A mí me gustaría que me dieran un marro. Decirle, Pilato, te voy a enseñar qué se siente. Gracias a Dios que no me ha dejado a mí la venganza, ¿verdad? Pilato debe estar hirviendo. ¿Quién más entregó al Señor Jesús? Efesios 5:2. Efesios 5:2. ¿Ya lo tienen? Después de Romanos, después de Corintios, después de Gálatas. No crean que los estoy ayudando, me estoy ayudando a mí.
Aquí estoy buscando, ¿dónde está? Efesios 5:2. 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Anden en amor unos para con otros, dice, como también Cristo. ¿Qué cosa? Nos amó. ¿Y qué más hizo? O sea, no solamente fue Judas, los sacerdotes, los ancianos, Pilato. ¿Sabes qué dijo Cristo? Yo, de mí mismo, he decidido poner mi vida por mis ovejas. ¿Sabes por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso he decidido entregarme a mí mismo por ti. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Pedro está predicando aquí, la primera vez que el apóstol Pedro se levanta a predicar, después de que el Espíritu Santo ha descendido sobre estos 120 y están hablando en otras lenguas, en otros idiomas. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿qué cosa? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién entregó al Señor Jesús? El Padre Celestial. ¿Ya viste que Dios está en control de todo? Él estaba en control de todo. Sí, podríamos hacer un estudio de por qué Judas entregó a Jesús, por qué los sacerdotes y los ancianos, por qué Pilato. Ya hasta nos dice el texto, ¿verdad? Por querer quedar bien con los judíos. Pero Pablo dice, pero más allá de eso, fue Cristo quien decidió entregarse a sí mismo. Dice Pedro, y no solamente eso, pero más allá en la eternidad, el Padre había decidido, había determinado salvar pecadores, entregando a su propio Hijo a la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso? Pero el sufrimiento del Señor fue mucho. Fue mucho. Y tengo por lo menos 5 cosas. El sufrimiento del Señor, en primer lugar, y creo que fue el menor, pero creo que fue un sufrimiento emocional. ¿Tenía emociones el Señor? Por supuesto. ¿Te acuerdas qué hizo frente a la tumba de Lázaro? ¿Lloró? ¿Se entristeció? Sí. ¿Te acuerdas de Mateo 26:50? Jesús está en el huerto del Getsemaní. Vamos a Mateo 26:50. Y si es difícil, ahí están, sí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Mateo 26:50. Jesús está terminando de orar solo porque sus discípulos se durmieron. Y en el verso 47 dice, mientras todavía hablaba, vino, ¿quién? Judas, uno de los 12, y con él
Mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, agárrenlo. A quien salude yo de beso, los judíos se saludaban de beso. A quien salude yo de beso en la mejilla, él es. Oye, ¿saludas cordialmente y amablemente y cariñosamente a los que amas, no es cierto? Judas era un poquito más capaz que tú. Él podía saludar a su maestro, sabiendo que le acababan de pagar 30 monedas de plata por entregarlo. Y en el verso 50 dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Oye, alguien que ha estado contigo 3 años y medio, noche y día. Alguien a quien le has dado desayuno, comida y cena. Alguien a quien le diste la gracia y la bendición y el poder de predicar el evangelio y de sanar enfermos y de resucitar muertos y echar fuera demonios. Y además le encargaste la tesorería de la iglesia, del grupo apostólico. Esta noche no es un amigo. Esta noche es un traidor. Y Jesús, con toda la angustia de su corazón, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Me duele verte venir con esta turba. ¿Por qué te prestaste al juego? ¿Por qué te vendiste? ¿Por qué te volviste un traidor? 3 años y medio te he tratado bien. Te consideré uno de mis amigos. Te di muchas bendiciones. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué justo hoy tenías que ser el traidor? ¿Sí entiendes eso? Segundo, el sufrimiento de la injusticia. Vamos a Mateo 20 otra vez. 20:18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué dice? Y le condenarán a muerte. ¿Justamente? No. Marco decía hace un rato, nosotros no sabemos lo que es vivir sin pecado. De veras, hermanos. No sabemos. Jesús sí sabía lo que era una vida justa. Y de pronto lo están juzgando y están poniendo testigos falsos y están acusándolo de cosas horribles. ¿Cuántas defensas Jesús presentó a su favor? Ni una. Estuvo callado todo el tiempo. Oye, ¿qué tal cuando te acusan falsamente a ti? Respingas, pero como si te hubieran echado de esos cohetes en Navidad, ¿no? No. A mí me lo va a aclarar o lo voy a demandar y lo voy a meter a la cárcel mínimo. Bueno, en Yanga no se hubiera arreglado así el problema. Allá tenemos otra forma más cavernícola de arreglarlo.
¿Cómo recuerdo al papá del hermano Dan un día en una clase que nos dijo: hijos, ¿se defienden los culpables? Dije, pero yo no soy culpable, yo tengo que defenderme. Y dije, no, ya me cayó el 20. Se defienden los culpables. Jesús estaba sufriendo la injusticia de los hombres. 3, los sufrimientos del alma. No solamente emocional, pero más allá. Mira lo que dice, verso 19. Y le entregarán a los gentiles. ¿Para qué? Para que le escarnezcan con palabras, lo hieran, busquen lastimarlo, busquen decirle: mira, ¿dónde están tus apostolitos? ¿Dónde están tus discípulos que dicen que te siguen siempre? ¿Dónde está el Pedrito ahí valiente? ¿Dónde? A ver, dinos dónde están. Eres un fracaso, Jesús. Y escarneciéndole, y escarneciéndole, y escarneciéndole. Uno de los escarnios que habían hecho contra Jesús es que Jesús era hijo de una prostituta, porque sabían que José no había sido su padre. Decían: este es hijo de fornicación. 4, sufrimiento físico. Dice el 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. ¿Qué más? Le azoten. ¿Qué más? Y le crucifiquen. Sufrimiento físico. ¿Saben qué dijo el profeta Isaías? Dijo: le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Ciertamente Isaías estaba refiriéndose a toda la vida humana de Cristo, pero hay algunos que han escrito o han hecho una descripción y dicen que cuando Jesús fue llevado hacia la cruz, hacia el Gólgota, no podrían reconocerlo, porque su cuerpo debió haber estado inflamado y probablemente con heridas, rota su piel por los golpes que le habían dado durante la noche. Además, los vasos sanguíneos que se habían roto en su cuero cabelludo, se había derramado su sangre sobre su rostro morado, inflamado y además lleno de sangre seca, habría sido irreconocible. Su boca seca y sus órganos deshechos. Sí, todo eso lo pasó. ¿Crees que eso fue lo peor? Hay algo todavía que probablemente es peor. Escucha sus palabras. Cerca de la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo nos da la interpretación. Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 completa la frase: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor y de las palabras de mi boca? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Padre, la comunión que tuve eternamente contigo se ha roto. Sufrimiento espiritual. Y yo quisiera preguntarte en esta tarde: ¿podrías tener tú por Jesucristo la misma entrega que Él tuvo por ti? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿sabes qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Había un gozo del otro lado de la cruz. Dijo, vale la pena morir en la cruz. Tengo hijos escogidos allá en México. Tengo hijos escogidos en Latinoamérica. Tengo hijos que se van a reunir en la cumbre. Tengo hijos que van a aguantar la pandemia. Tengo hijos que se van a agarrar fuertemente de mí. Los tengo escogidos y por ellos voy a la cruz. ¿Te cabe eso en la cabeza? En el Salmo 48 el Señor dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley? Está aquí en medio de mi corazón. Segunda pregunta, ¿podrías tú seguir a Jesucristo a pesar de no saber lo que te espera? Escuchen esto, ya lo leímos. Lucas 18:34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les será encubierta. Nada comprendieron. Señor, no entendemos. Esto de la cruz no nos cabe en la cabeza, Señor. No entiendo. Y Cristo diciéndole, solo sígueme. Oye, ¿sabes qué te va a pasar mañana? ¿Alguien sabe qué le va a pasar mañana? ¿Sabes qué te va a pasar en un minuto? El otro día estaba viendo salió una como especie de noticia. Un predicador, creo que estaba diciendo blasfemias, no lo sé, pero estaba ahí diciendo barbaridades. Y estaba predicando, pero a todo vapor. De pronto se dio la vuelta, se agarró el pecho y se cayó muerto. Ese día le dije al Señor, Señor, si algún día me quieres llevar, nada más déjame que concluya mi sermón, Señor. Yo no sé qué viene. Es terrorífico, ¿no es cierto? ¿Podrías recibir una llamada en este momento? Pero ¿sabes qué es más terrorífico? Saber que Jesucristo no está en tu vida, ¿no es cierto? Tercera pregunta. La primera pregunta fue, ¿podrías tener por Jesucristo la misma entrega que Él tuvo por ti? La segunda pregunta fue, ¿podrías seguir a Jesucristo a pesar de no saber lo que te espera? Oigan, ¿habrá otra pregunta peor que esa? Escúchala. ¿Podrías seguir a Jesucristo aún si supieras lo que te espera? O sea, una cosa es no saber y decir, yo me voy, yo me echo en las manos del Señor y yo le voy a pedir al Señor que me guarde, que me libre, que no me pase nada, que los changos no me coman, que los leones no se vayan a echar un desayuno conmigo. Yo voy en las manos del Señor y nada me va a pasar, como dicen algunos. Pues eso no lo sé. Pero los apóstoles están siendo desafiados. Jesucristo les dijo, si alguno viene en pos de mí y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y ahora, 3 años después, Jesucristo les está diciendo, vamos a subir a Jerusalén y ahí me espera mi cruz. La de ellos solo era cuestión de tiempo. Y si eres un seguidor de Cristo, la tuya solo es cuestión de tiempo. Amén. Pero por aquel que murió por ti, ¿no vale la pena morir por él?
Dice Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jesús y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? ¿Te da miedo el futuro? Hay un sentido en el que sí, nos da incertidumbre, nos da miedo, ¿no es cierto? Yo no sé qué va a pasar. Pero cuando mis emociones, mi corazón me dicen que tengo miedo, tengo que recordar a mi Señor diciéndome, confía en mí. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Confía en mí, dice Cristo. Este no es el final. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Y qué crees? Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. No hay lugar para ti. Ni modo, te tendrás que unir con los testigos de Jehová porque para el reino milenial, porque allá en el cielo no hay nada para ti. ¿Sabes qué? Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Ok, una última cosa. Jesús fortaleció el corazón de los discípulos con la verdad gloriosa de su resurrección. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué los consoló con esa verdad? Tengo 3 razones. Primera, porque la resurrección de Cristo fue la declaración hecha por el Padre Celestial de que su sacrificio había sido aceptado ante el tabernáculo celestial. Cuando Cristo se levanta vivo de entre los muertos, ¿sabes qué? Esa es la declaración del Padre Celestial. Mi Hijo me ofreció el sacrificio perfecto. Hijo, aceptado. Tu sacrificio, hijo, no solamente ha cubierto los pecados, tu sacrificio ha borrado los pecados de todos mis elegidos. Segunda, porque la resurrección de Cristo fue la evidencia de que Jesucristo había derrotado al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso lo dice Hebreos capítulo 2. Y no te voy a decir el versículo para que leas todo el capítulo. Derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo recuerdo cuando mis hijos entraron a la primaria y la directora me preguntó, oiga, ¿de qué religión son? Le dije, somos cristianos. Ah, ok, ¿tienen algunas prohibiciones? Usted le digo, no, realmente ninguna. Dijo, ¿pueden participar en todos los eventos? Le digo, bueno, no, excepto el Halloween. Dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Dice, ¿por qué no celebran Halloween? Le digo, bueno, porque celebramos la vida. Sería incongruente si celebráramos también la muerte. ¿Tú qué celebras? ¿No quieres comer calabaza? Pues cómetela. ¿Quieres hacerle hoyitos a la calabaza y meter la cabeza ahí? Métela. ¿Quieres comer yuca? Invítame un poquito de yuca también. Sí. Yo le entro a todo, al mole, no a los cigarros ni al aguardiente, ¿verdad? Porque también le ponen a los muertitos, ¿verdad? Le entro al mole, al arroz, al pipián, a todo lo que le gustaba al muertito, yo también le entro. Solo que no celebro la muerte. Celebro a mi Jesucristo. Y tercero, porque la resurrección de Cristo es la garantía de mi resurrección y de tu resurrección. Amén. Dice el apóstol Pablo que Cristo es las primicias. ¿Sabes qué significa las primicias? El primer fruto. Cuando un judío veía que había primeros frutos en su árbol, decía, ya la hice. Llegó una cosecha este año otra vez. Y cortaban los primeros frutos y los llevaban al templo. Y le decían al sacerdote, traigo mi ofrenda de primicias. Y el sacerdote preguntaba, ¿por qué? Dice, porque Jehová me ha dado un año de cosecha. Va a haber cosecha. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la garantía? Estos frutos.
Los primeros frutos son garantía de toda una cosecha. Y Él fue el primero que resucitó. Y un día de estos, todos nosotros nos iremos a casa. Amén. He aquí, dice Pablo en Corintios 15, 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Conclusión. Cuando el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo, termina diciendo esto: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo vas tú mientras te acercas a ese día? ¿Vas con miedo? ¿Te da miedo morir? Si te da miedo morir, ven a Cristo. Ven a Él. Él puede llevarte de la mano. Él puede guiarte según su consejo. También dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Él es Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él sufrió todo lo que tú y yo debimos haber sufrido. Él lo sufrió. Y Él quiere darte la paz que solamente puede darte Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el príncipe de paz.